Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues bienvenidos a nuestro nuevo canal, el nuevo canal que se llama Pregúntale al Doctor Baja. En este canal vamos a platicar con diversas personalidades especialistas en sus temas con una gran trayectoria, y el día de hoy para mí es así un súper honor tener una gran amiga, la psicóloga Isabel Galván Mendoza. Ella es licenciada en psicología por el Centro Universitario de Tijuana, el CUT, maestría en terapia gestal por el Instituto Íntegro de Guadalajara, diplomado de tratamiento de adicciones por el CUT, diplomado en manejo de las emociones por el CUT, diplomado en criminología por el CUT, y algo muy importante, autora de un libro padrísimo, el libro El Contemporáneo Eslabón Perdido. Isabel, qué grato tenerte aquí con nosotros, la verdad es un placer, y que estés ahora sí que en nuestro primer video de nuestro canal. Ya tenemos nosotros un canal que es el Doctor Baja, ¿verdad? Pero en este caso es un canal muy especial porque es donde vamos ahora sí, a tratar temas diversos que tengan que ver con la salud, que tengan que ver con el estado mental de las personas, con todo el comportamiento humano, y además, pues ahora sí que con los temas que ustedes como público escojan y nos vayan diciendo qué es lo que quisieran saber y qué es lo que quisieran preguntarle a los médicos, no nomás al doctor Baja, a algún especialista que ustedes quieran. Y qué más que hoy abrimos ahora sí que con grandes moños con Isabel, nuestra gran amiga. ¿Cómo has estado, Isabel? Qué gusto tenerte Muchísimas aquí. gracias, Renato. Pues estoy feliz de ser la primera persona que tú invitas, que me haces el favor de invitarme. Para Al mí, pues contrario, yo te admiro muchísimo, te quiero mucho, te admiro mucho como profesionista, te admiro mucho como ser humano también, muchas porque sé gracias. que tú trabajas para que en el bienestar del ser humano, ¿verdad? Y eso, la verdad, pues es algo maravilloso ahorita el poder contar con personas que tengan el conocimiento y que ese conocimiento lo lleven a que las personas encuentren su felicidad. Entonces, pues yo estoy feliz de estar aquí, feliz, muy honrada de ser tu primera invitada y espero que tenga buena mano, ¿verdad? No, hombre, al contrario, ahora sí que la patadita, como le dicen a los artistas, ¿no? Sí, Y sí, sí, pues sí. bueno, gracias por haberte aceptado esta invitación. Y pues Al el contrario. tema que para mí se me hace tan interesante tocar más Ajá, contigo con la experiencia que tienes es sí. algo que se ha estado viendo mucho, mucho hoy en día, no nomás en los jóvenes, en las personas adultas también. ¿Qué es? Yo lo quise llamar de este modo: las expectativas y la frustración. ¿Qué quiere decir? Pues el tener una gran esperanza a algo y que esa esperanza no se logre llevar a cabo. Entonces, pues yo, ¿quién más que tú, que has manejado mucho esta situación, que los ha llevado a grandes problemas psicológicos, psiquiátricos, inclusive hoy en día es un problema social para nuestra comunidad, yo creo que hasta global, este problema? Y pues quisiera empezar contigo, que nos apoyaras y nos dieras tu punto de vista con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿sabes? Claro que sí, cómo no, con muchísimo gusto, Renato. Aquí estoy para lo que me quieran preguntar y que esté dentro de mis conocimientos y mi experiencia, pues con un placer tremendo poder compartirlo. Muy bien. Claro que sí. Y antes que nada, pues para decirle a todas las personas que nos están escuchando, que no se les olvide, por favor, inscribirse en nuestro nuevo canal, darle like, compartir, y lo más importante, lo que dice aquí: pregúntale al doctor Baja. Pregunten todas sus dudas, escríbanme todas sus dudas, todos sus comentarios son bienvenidos. La primera pregunta que tengo, Isabel, es: ¿qué quiere decir? ¿Qué son las expectativas para un ser humano? ¿Qué viene siendo una expectativa? ¿Qué es lo que sucede ahí? Mira, la expectativa, como bien dices, ¿no? Y lo marcas muy claro, ¿qué es una expectativa para el ser humano? ¿Por qué? Porque la expectativa nace pues del pensamiento del ser humano, ¿verdad? No podemos pensar que un elefante tenga expectativas, pues a lo mejor no las tiene, se manejan más por instinto.
Pero en el ser humano las expectativas nacen de su misma capacidad, de su deseo, de su comprensión y de la esperanza de poder lograr algo en la vida, ¿sí? Mm, Esto suena muy bonito, pero Ujú. desgraciadamente, si fuera algo tan natural dentro del ser humano, pues la verdad sería maravilloso. Desgraciadamente está muy contaminado también. La expectativa del ser humano está muy contaminado por la sociedad y la primer sociedad, que en este caso es la familia, ¿sí? Entonces vemos que Ujú. muchas veces alguien tiene una expectativa, pero ¿qué tanto esa expectativa es propia o es impuesta? ¿Sí? Pero Ok. bueno, a final de cuentas, sea propia o sea impuesta, esa persona o ese ser humano va a tratar de llegar a esa meta, ¿no? Que sería una expectativa. Eso sería, el tener una expectativa es el deseo de, la esperanza de, el anhelo de llegar a algo. O sea, Básicamente, esas son las expectativas. sería un sueño, digamos, ¿no? Es el tener un sueño, decir, bueno, me acuerdo yo de niño, y era un sueño, porque yo me acostaba literal a dormir en la noche y me ponía a soñar qué quería hacer yo de grande, cómo Mm, quería que fuera mi vida, inclusive soñaba como yo soñaba, cómo quisiera que fuera mi familia, ¿verdad? Y poco a poquito la fui moldeando ese sueño. Lo claro. fui moldeando, pero algo bien interesante, Isabel, yo siempre traté de que ese sueño fuera lo más apegado a la realidad, lo más Exactamente. apegado a la realidad. Y ahí es en donde, cuando tú dices lo más apegado a la realidad, es porque tu expectativa partía de una esperanza propia, ¿sí? Ujú. Muy, muy propia, muy en base a tus potencialidades, a tus deseos, a tus metas en la vida, que es muy diferente a cuando tenemos expectativas porque alguien vino y nos dijo. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me quedó así muy impactante fue cuando en una ocasión yo escucho una entrevista que le hacen a Lupita D'Alessio, que Ujú. sabemos que tuvo una vida tremenda, ¿no? De mucho descontrol y todo, y con una voz privilegiada que cuantos que quisieran ser cantantes soñarían con tener la voz que ella tuvo, ¿no? Pero ella decía, es que yo no quería ser cantante, Ah, caray. ¿sí? Yo no quería, a mí mi papá me obligó a ser cantante, porque yo quería ser nadadora profesional, yo quería ir a las Olimpiadas, y yo era la persona más feliz cuando estaba en la piscina, cuando estaba con los entrenadores, porque yo soñaba con ser una nadadora, pero sí que sacarme la medalla de oro. Y cuando mi papá me oyó cantar, me dijo, tú no vas a ser nadadora, tú vas a ser cantante, porque para eso naciste. Y bueno, decirle a un ser humano, para esto naciste, me parece a mí de manera muy, muy personal y también Ok. profesional, es una agresión. Uno no le puede decir a una persona, para esto naciste, porque todos nacemos con capacidades y con potencialidades. Todos traemos cargas positivas, pero el que va a determinar cuáles son sus expectativas es el ser humano. Entonces, imponerle a alguien que ya está marcando dónde está su anhelo de ser y decirle, tú no vas a hacer esto, porque esto lo haces muy bien y quiero que seas esto, pues bueno, ahí vemos el resultado que pasó con ella, ¿no? Isabel, otro ejemplo que me imagino que también va muy por el estilo es el clásico que el querer transformar a un hijo de algo que tú nunca pudiste ser. Ah, sí. Yo quise ser, es un ejemplo, ¿no? El padre quiso ser un jugador de béisbol profesional. Y al pobre chamaco lo traen y lo traen y lo traen y va a entrenar no sé cuántas horas al día y al niño igual y no le gusta. Llega el Exactamente. momento, me imagino que hasta se lo llega, ¿cómo se dice? Se lo llega a creer y ya, ahí está, en el Lo que sueño pasa del es que, padre, ¿no? exactamente, y cuando uno es niño, es un ser tan noble y tan apegado y tan comprometido con los papás, que si los padres le dicen es que tú esto o aquello, el niño eh, siente que tiene la obligación de cumplir eso, ¿sí? Y Ujú. también pues, sucede en otros aspectos. Yo recuerdo en una ocasión que tuve una paciente
que su hija tenía una obesidad pues fuerte, ¿no? Y era una niñita. Y entonces yo le pregunté, bueno, vamos a trabajar, mira, te voy a mandar con una nutrióloga porque la niña pues puede desarrollar, tú como médico lo sabes, enfermedades de manera muy prematura, etcétera. Y entonces la mamá me dijo, Isabel, es que yo no quiero que mi hija pase hambre como yo la pasé. Y entonces le dije, a ver, espérame, tú pasaste hambre, qué lamentable, ¿no? Pero tu hija es otro ser humano y tú Sí. no puedes satisfacer tu hambre en tu hija y entonces literalmente, con todo respeto, retacar de comida a la niña porque tú pasaste hambre. Eso no puede ser. Digo, sí puede ser, no debe ser. Y muchas veces satisfacemos en nuestros hijos lo que nosotros no pudimos lograr o nuestras carencias también, ¿sí? Porque a veces Ok. hay carencias afectivas o de no haber tenido, pues no haber cubierto las necesidades básicas y entonces al hijo lo llenamos de todo aquello que no tuvimos y que dices, o que tuvimos de más y entonces al hijo le quitamos. O sea, no podemos satisfacernos en un hijo porque es otro ser humano diferente, ¿sí? Ujú. Entonces, Y, eso hay que entender que es algo personal. por ejemplo, eh, ¿qué es lo que a un ser humano, por sí solo, eh, qué es lo que lo motiva y lo que no lo motiva a uno a tener expectativas? La pregunta es por lo siguiente. Estamos viendo un fenómeno social, a mí se me hace un fenómeno hasta cierto punto lamentable y triste, que muchas de las personas, y yo veo mucho en mi profesión, Sí, muchas de claro. las personas llegan a querer conseguir mejorar su figura, por ejemplo, mejorar Ujú. su apariencia física. Eh, Veo gente que andan, no sé, en un lugar muy bonito, inclusive hasta muy costoso, y digo, caray, este es un influencer. Me meto a su red social y veo 100 seguidores. Digo, caray, pues no, pero tiene todo transformado para querer llegar a ser lo que otras personas por azares del destino lo han logrado ser, ¿sí? Pero ahí están, como dicen, picando piedra, y pasan los años y pasa el tiempo y nunca logran salir adelante. Entonces, ¿qué es, por qué sucede esto? ¿Por qué la gente se motiva a buscar las cosas de esa manera y por qué no buscarlas con ideas más reales? Ok, mira, en el ser humano, de manera natural, hay una necesidad de aceptación, ¿sí? Ujú. Hay una necesidad de reconocimiento. Entonces, hay personas que no quiero decir que no lo hayan tenido, simplemente no lo experimentaron, porque a lo mejor sí lo tuvieron, pero no lograron vivirlo, no lograron sentirlo. Entonces, hay personas que cuando han tenido o tienen la idea o realmente sí tuvieron esa falta de reconocimiento, como es algo inherente al ser Ajá. humano, pues entonces lo buscan y lo buscan como sea y lo buscan donde sea, ¿sí? Y a veces, pues obviamente hacen cosas que van en contra de ellos mismos o que como bien dices tú, por más que piquen piedra, no lo van a lograr porque no es por ahí. No es que esa Ajá. persona no pudiera lograrlo, pero no lo está haciendo de la manera correcta, ¿sí? Ok. Entonces, pues claro, lo intentan y terminan frustrándose porque no lo logran, etcétera. Pero esto tiene mucho que ver con la necesidad que los seres humanos tenemos de ser reconocidos, de ser calificados, no descalificados, ¿sí? Y como ahorita hay tanta competencia, porque ahorita la globalización nos Ujú. hace ver que el otro día estaba yo oyendo a una muchacha que decía, es que yo quisiera tener la piel que tienen las japonesas. Bueno, pero eso es, ya es Genética, ¿cómo se dice? Su tu genética, genética. ya su genética. Entonces,
no podemos, o sea, o quiero tener esto, quiero tener, y es que la globalización ya nos estamos inmersos en una competencia que muchas veces está muy lejos de nosotros, ¿sí? Y como queremos ese reconocimiento, entonces vamos tras cosas que a veces no son las adecuadas, pero mucho de esto tiene que ver esa necesidad del ser humano de ser visto, porque ese es el reconocimiento, de que me vean, de que me Ujú. reconozcan, de no pasar como un fantasma, ¿sí? Sino que Ok. digan, ah, mira, fulano, y eso ahorita, pues sí, afecta mucho. Y es una de las razones por lo que mucha gente actúa de esa manera. Y tiene que ver algo también con la baja autoestima, eso? ¿O no? Pues imagínate, alguien que no ha sido reconocido y al decir, una persona que no se sintió reconocida es una persona que no se sintió aceptada. Ok. ¿Sí? Entonces, una persona que no se sintió aceptada, ¿qué nivel eh, de aprecio puede tener, de autoestima puede tener? Cuando nacemos, realmente los seres humanos no sabemos nada de esto. Un bebito, ¿cómo sabe que es amado? Porque papá lo carga, porque mamá lo carga, porque lo Ujú. acarician, porque lo besan, porque lo apapachan. El niño va entendiendo que es alguien importante, ¿sí? Que no tiene que comprar el cariño, que el amor es nada más por el simple hecho de existir. Porque un bebé no hace nada para ser aceptado, más que existir. Con existir. Pero ¿qué pasa cuando Correcto. ese bebé o ese niño no está siendo aceptado, está siendo rechazado, etcétera? Pues claro, su autoestima se va dañando, ¿sí? Y entonces cuando ya es más grande, cuando ya sale al mundo, cuando ve gente que sí es aceptada, que es admirada, pues quiere lo mismo, Claro, claro. ¿sí? Y entonces lo ¿Y, busca. y cuáles son, ahora sí, es que este tema es larguísimo y a mí me Sí, gustaría como dar una embarradita de la situación esta y ahora sí que me encantaría que pues, todas las personas que nos están viendo nos pregunten y a lo mejor volvemos a continuar con este tema en base a ya todo lo que nos estén preguntando, ¿verdad? Pero por claro. ejemplo, eh, ¿qué es la situación grave que tú ves y que más ves en tu consulta en cuanto a personas que han tenido altas expectativas, que se han puesto escaleras muy altas y no las han logrado alcanzar? ¿Y a dónde los lleva esto? O sea, ¿cuál es ya la situación delicada de estar queriendo llevar una vida que es muy difícil llevarla? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que es el problema de esto? Bueno, una persona que actúa de esa manera, empezando porque expectativas muy altas, desde la psicología podríamos decir, todos tenemos un deber ser, ¿sí? Un deber ser. Desde que entramos a una sociedad, el niño va aprendiendo que tiene que ir al kinder, el niño va aprendiendo que tiene que recoger sus juguetes, son deberes, ¿sí? Y esos deberes se van aplicando en la medida de que el ser humano se va desarrollando. Entonces, todos tenemos deber ser. ¿Cuál es el problema? Cuando en lugar de tener un deber ser, tenemos un ideal del ser. Y un ideal Ujú. del ser es algo inalcanzable, ¿sí? Es como buscar la perfección a la que realmente ningún ser humano va a llegar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con estas personas que buscan, que luchan, que hacen, que todo, que no lo logran, que se tropiezan, que se caen? Pues una frustración tremenda y Ok, una autoestima tan baja que empiezan a dudar de sí mismos. Es que yo no voy a, bueno, simplemente tenemos personas que atentan ya contra su propia vida, ¿no? ¿Por qué? Porque se sienten tan disminuidos, tan pobres, que terminan pues agrediéndose a sí mismos y muchas veces no nada más en el sentido de buscar agredir su propia vida de manera literal, pero sí, por ejemplo, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, cualquier tipo de adicción, ¿sí? Porque lo que el ser humano necesita tener un sentido para la vida, ¿sí? ok. Una vida sin sentido es una carga espantosa. Entonces, una persona, como tú dices ahorita, que tiene esas expectativas altísimas, que son deberes seres de ilusión, no reales, pues no los va a conseguir. Y entonces, ¿qué pasa?
se cae, se derrumba y entre más se derrumba cada vez va más abajo, más abajo, más abajo y el concepto que tiene de sí mismo cada vez es más pobre. Ok, Y esas ok. personas, claro que tienen un sufrimiento tremendo. Y entonces ya de ahí va la gravedad de las patologías psiquiátricas que podría ser la depresión, el estado depresivo, depresión mayor, ya es a lo que conlleva esta situación. Entonces, por eso, ese es el gran parte que existe tanto problema de depresión en nuestra sociedad. Es a donde yo he ido queriendo llegar con esta plática, ¿Sí? Isabel, y por eso empezamos por las expectativas, las frustraciones y ahorita una ¿A dónde epidemia que nos lleva? estamos viviendo que es una depresión. Fíjate que se me olvidó ponerlo ahorita en lo que yo he estudiado, porque también hice un diplomado en enfermedades psiquiátricas en Ensenada. Ujú. Y, y justamente ahorita la depresión está como número uno de enfermedad psiquiátrica a nivel mundial. ¿Y de qué Es te una habla esto? epidemia también, digamos. Así es, así es. ¿Y de qué te habla esto? De que el ser humano está perdido, de que el ser humano está Ujú. perdido, de que no se conoce, no se gusta, se Ah, rechaza en muchos eso es sentidos, muy importante, sí. no se gusta. Entonces, eso pues es lo más espantoso, porque cuando ya las personas nos gustamos, nos aceptamos, ya no importa si el entorno me acepta, yo me estoy aceptando, ¿sí? Pero Ujú. cuando mi aceptación depende de lo que me proyecta el exterior, entonces sí es un problema muy grave. Y eso claro que genera una tremenda depresión. Y están las enfermedades psiquiátricas, porque aparte una depresión, pues está compuesta de cantidad de enfermedades, ¿sí? Porque nada más la depresión, tú sabes que mucha gente dice, es que estoy deprimido porque hoy me amanecí triste. No, no, a ver, permíteme, no. Todos podemos amanecer tristes, ¿sí? Hasta por cuestión hormonal, hasta porque el día amaneció nublado, ¿no? Ujú. Esto no es depresión, hay que entender la depresión también. La depresión es algo muy fuerte, muy intenso, con muchos síntomas que la persona entonces a veces eh, hablamos de manera muy coloquial, el que es que está deprimido, es que es un neurótico, es que no, 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 son enfermedades psiquiátricas verdaderamente graves, muy bien tipificadas, y ahorita la depresión es un problema mundial. ¿Y con qué tiene que ver esto? Pues con que el ser humano no está contento. También uno de los problemas para que las personas nos frustremos cuando tenemos una expectativa, es el hecho de que a veces queremos que las cosas se cumplan de la noche a la mañana. Y toda expectativa, Renato, requiere un proceso. Ujú. Nada, nada es de la noche a la mañana. Todo requiere un proceso y ahorita, eh, por cuestión de tal vez la competencia, vuelvo a repetir la globalización, somos muchos millones de seres humanos, todos correteando la chuleta o el puesto o la muchacha o lo que sea, ¿no? O la carrera. Entonces, a veces somos sumamente intolerantes a la frustración. Y cuando somos intolerantes a la frustración, dejamos de entender que toda expectativa y todo anhelo y toda esperanza y todo deseo requiere de un proceso, ¿sí? Para poder llegar. Por ejemplo, Claro. si vemos a los deportistas olímpicos, por Dios santo, ¿cuántas horas se entrenan al día? ¿De cuántas cosas se privan de familia, de amigos, de fiestas, de todo? ¿Por qué? Porque su expectativa es llegar a la Olimpiada y ocupar un buen lugar, ¿sí? Y estar entre los mejores, pero son años y años y años de un proceso de preparación. Entonces, hay que tener claro también si las expectativas que el ser humano en un momento eh, se despiertan, va a tener la capacidad de esperar el proceso, ¿sí? Ujú. O si no, pues mejor que busque otra cosa, porque si Claro. no va a tener la capacidad, va a querer que en un corto tiempo aquello se cumpla
y eso va a ser imposible, ¿sí? Todo tiene un Claro, proceso. Bueno, el nacimiento de un ser humano necesitamos 9 meses dentro del vientre de la madre. ¿Y qué pasa así cuando una es. mamá, yo tengo una historia fea de una mamá que en un momento dijo, ay, estoy muy cansada del embarazo, y fue y le dijo al doctor, doctor, yo ya quiero, y el doctor, pues bueno, de una manera muy irresponsable, adelantaron no sé cuánto Me tiempo el hicieron parto, cesárea. le hicieron cesárea, el bebé nació con un problema pulmonar, con una inmadurez, ¿no? Entonces, todo en la vida requiere un proceso. Y cuando los seres humanos entonces entendemos que si yo quiero tener una carrera, que si yo quiero tener un cuerpo pues más armónico, que si yo quiero tener un buen trabajo, que si yo quiero tener una buena voz, que si quiero ser un buen deportista, voy a tener que entrar, me guste o no, en un proceso de, de conocimiento, de preparación para poder llegar a la meta. Y Y, ahorita hay ajá, mucha intolerancia perdón. a ese proceso. Ujú. Y el tema también que platicábamos el otro día es la cuestión profesional también. O sea, los jóvenes que van, estudian una carrera universitaria, desafortunadamente no tienen algunas veces la orientación vocacional para seleccionar una carrera que llene sus expectativas, ¿sí? Primero. Y en segundo lugar, que sepan ellos que tienen que, después de terminar una profesión, una carrera, graduarse, tienen que empezar desde abajo para Así es, lograr ser a la mejor aquella persona que ellos soñaron ser. No van a llegar inmediatamente agarrando los puestos, tomando los puestos que ellos soñaron desde un principio. Y a veces llegan igual a la frustración y a la depresión. ¿Por qué? Porque o no seleccionaron la carrera profesional que ellos querían, o no les está funcionando como ellos pensaban. Porque también, Isabel, eso que tú comentas se me hace súper interesante, es que no tienen la paciencia que se debe de tener para llegar a donde se tiene que llegar. fíjate, esto que dices es tan importante. Me tocó platicar con una persona que entró a trabajar al Banco Mundial y Ujú, yo decía, wow, el Banco Mundial, o sea, no estás hablando de cualquier institución. Bueno, eso que dices tú, si la persona está preparada, si la persona tiene experiencia, es una persona todavía muy joven, pero sí tiene cierta experiencia, entonces tan la tiene que, bueno, fue atractivo para el Banco Mundial y ujú. lo jalan. Entonces, cuando platico con esta persona, estaba sumamente enojado, sumamente frustrado, porque lo que él veía era incorrecto, las cosas no se estaban haciendo como deberían de hacerse, etcétera, etcétera. Y él decía, es que yo sé cómo. Yo le dije, ¿sabes qué? Ahorita ya te contrataron. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer ahorita? Sentarte y observar. Ya tuviste el conocimiento teórico de tus grandes Ujú. maestros en la universidad y tuviste conocimiento práctico, pero estás ahorita en un lugar en donde vas a tener a los maestros que te van a enseñar cómo trabajar. Tú no vas a llegar a enseñarles. Y no con esto quiero decir que no sepas, pero no puedes llegar a imponerte. Y eso también tiene que ver con la humildad del ser humano. Eso, así es, así es, Puedo así es. tener muchos conocimientos, pero si yo entro a un lugar en donde las cosas se están haciendo de determinada manera y yo veo que no es de la manera correcta, me tengo que esperar, me tengo que dar a conocer, tengo que tener éxitos para que de repente esa gente que no me conoce voltee a verme y diga, oye, este sí sabe, ¿no? Claro, Vamos confiando en la persona. Pero cuando alguien llega a un trabajo y porque ya pasó por una universidad, porque ya se graduó, porque tiene cierta experiencia, quiere llegar y quiere imponerse y quiere estar por encima de los que ya hicieron carrera, de los que ya vivieron un proceso, de los que ya hicieron grandes transformaciones, pues no lo van a lograr y entonces, ¿qué va a pasar? Se van a enojar, se van a frustrar y no van a valorar lo que la vida les está dando. correcto.
Así es. No, pues es que este tema está por demás interesante, tantas cosas que se pueden seguir comentando sobre este tema. El Sí, día de hoy yo quisiera que tú dejaras un mensaje, ¿sí? sí, claro. A todas aquellas personas que traen alguna idea, alguna esperanza, alguna expectativa de qué van a hacer en su vida, eh, haya sucedido lo que les haya sucedido, si terminaron su carrera profesional, si empiezan apenas a estudiar o si ya son profesionistas y perdieron un trabajo y quieren emprender otra situación. eh, ¿Qué consejos se les puede dar a esas personas, inclusive a todos los que nos estén escuchando, Ok, para no caer en esto? No, no, primero, saber crear expectativas reales, luego evitar caer en la frustración y evitar, pues claro, llegar a lo más grave que son depresiones, ¿no? una depresión, claro. ¿Qué es lo que la persona tiene que hacer? Primero que nada, si está intentando y ha tenido reveses y se ha caído, pues le tiene que quedar muy claro que está entrando en sentido contrario a la autopista, o sea, lo está haciendo por el camino equivocado. Entonces, Ujú, ¿qué hay que hacer? Bueno, retomar el camino. Otra cosa también, hay que aprender a conocerse. El hecho, tú lo sabes, el hecho de que uno estudie una carrera y que la carrera viene pues con una cantidad de materias y con mucho conocimiento, tampoco quiere decir que salimos listos para hacer cualquier cosa de lo que la carrera nos enseñó, ¿sí? Por ejemplo, te voy a hablar de mi caso. Yo estudié psicología y claro que pasé por todo lo que eran pruebas psicométricas y esto y aquello y todo. Nunca me atrajo. Entonces, jamás busqué entrar a una empresa para contratar personal ujú, porque yo sabía que eso era lo que tenía que hacer. No me atraía, sí lo vi, pero para mí no fue pasión haber visto eso. Sabía que era parte de la formación profesional. Entonces, ujú. el hecho de que salgamos de una carrera no quiere decir que lo sepamos todo, ¿sí? Hay que saber qué cosas de las que yo sé hacer soy alguien capaz, soy bueno. Y no nos vamos nomás a una profesión. Una persona que tiene un oficio que es mecánico, pues a lo mejor es muy buen mecánico de carros, pero no de motos, no de trailers, ¿sí? O es muy bueno de trailers, pero no de carros. Entonces, tenemos que conocer dónde están nuestras habilidades, porque ese es el primer paso. Yo soy hábil para esto, ok, por ahí me tengo que ir, sea una carrera, sea un oficio. Y otra O cosa un también muy o un importante, deporte, ¿verdad, Isabel? También. una actividad, cualquier actividad. Tengo que saber que tengo cualidades para poder entrar en esto. Y otro, ¿cómo salir del autoengaño? Porque eso también es otro problema para el ser humano. Muchas veces nos creemos nuestras propias mentiras. El Mm, autoengaño. Siempre vamos a tener un contexto que nos rodea. Llámese papá, mamá, hermanos, novia, novio, amigos, etcétera. Darnos a la tarea de preguntar, oye, ¿para qué ves tú que yo soy bueno? Son nuestros grandes espejos, ¿sí? Pues sabes que yo veo que eres muy bueno para convencer, por ejemplo, ¿no? Siempre hacemos lo que tú quieres, es ¿sí? bueno para vender. Eres bueno para vender o vas a ser buen abogado, Así es, ¿no? Por claro. decirlo. Entonces, también preguntar, no dar por hecho que sabemos todo de nosotros, sino hay que preguntarle a nuestro entorno, ¿cómo me ves? A mí sí me interesa esto, pero ¿tú crees que tenga yo facilidad para esto? Pues va a haber una retroalimentación maravillosa y eso va a guiar a la persona, pero sobre todo el no derrotarse, sino Ok, tomarlo como una experiencia. Ok, intenté esto, no salió, pero me dejó algo y quedarme con lo que me dejó. ¿Qué fue lo bueno de esto? Traté de hacer una carrera y al tercer semestre me salí, pero lo que aprendí en algún momento de la vida me va a servir para algo, aunque no haya terminado esa carrera, ¿sí? En claro. algún momento. Y seguir buscando. Porque como dije a un principio, todos nacemos con potencialidades, todos.
nomás hay que explotarlas y hay que saber cuáles son. También para eso estamos los psicólogos, ¿no? Digo, Claro. hay psicólogos que hacen pruebas de intereses vocacionales y al estudiante le dicen, ¿sabes qué? Pues mira, a ti te gusta la música, pero resulta que pues, no vas por ahí, tus habilidades están por acá. Ujú. Entonces, buscar la orientación, sea profesional, sea social, sea familiar, buscar la orientación. Entonces, no Muy derrotarse, bien, lo primero es eso, no derrotarse, seguir muy caminando. bien, muy Ujú. bien. Isabel, tú tienes un libro Sí, padrísimo. Quisiera que así brevemente nos platicaras de ese libro que escribiste sí, y claro. sí, digo, que lo hagas así libremente como para que nos digas de qué se trata, de qué habla y ahí que nos dejes la espinita para que la gente que no lo haya leído, que lo lea. Bien, muchas gracias, Renato. Mira, mi libro que yo titulé El siempre contemporáneo eslabón perdido, un título muy largo, pero tenía que ser así. Siempre contemporáneo eslabón perdido, ¿por qué? Y no estoy hablando del eslabón perdido biológico, ¿no? No, por eso lo marco como siempre contemporáneo. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre vamos a ser eslabones perdidos. Entonces, ¿en qué se basa mi libro? Mi libro se basa en el hecho de reconocer que los seres humanos somos lo que estamos diciendo ahorita, maravillosos en todas las áreas que nos toca vivir, ¿sí? Física, social, emocional, espiritual, mental. Somos maravillosos, somos un complejo impresionante de la naturaleza y de Dios. Yo creo en Dios. Ujú. Entonces, mi libro habla de todas las potencialidades que tenemos los seres humanos en esas 5 áreas que te mencioné. Pero también la segunda parte del libro habla de cómo muchas veces haciendo uso de esas potencialidades podemos ser las personas más bajas, más nefastas. ¿Sí? Ok. Esas potencialidades las podemos llegar a transformar y en lugar de hacer alguien que crece, que da, que deja algo en este paso por la vida, no deja nada, o sea, o deja dolor. Eric Fromm decía que el ser humano nada más trasciende de 2 maneras, construyendo o destruyendo, nada más. Qué Y entonces interesante, ¿eh? mi libro habla de eso, de cómo siendo seres tan maravillosos, tan grandes, tan increíblemente, eh, o sea, podemos llegar, vaya, nacimos sin alas y volamos. No somos peces y podemos andar en el fondo del mar. Así de impresionante es la creatividad y la inteligencia del ser humano. Pero cuando esa inteligencia la usas o la usamos para Sí. destruir, somos lo peor que puede haber. ¿Y eso tiene que ver algo con la criminología que tú estudiaste, con la mente criminal? Con la mente criminal, claro que sí. Por ejemplo, los terroristas no son ignorantes, No. son personas súper preparadas, manejan la cibernética, hablan idiomas, vuelan un avión, pero ¿para qué lo Ujú. están usando? Para Para destruir. para el mal, para destruir. Entonces, mi libro habla de eso precisamente, de cómo todas esas virtudes que tenemos, que deberían de ser para bien del mundo, para bien de la humanidad, y que mucha gente, claro que sí, lo hace, ¿no? Muchos lo Claro, hacemos y nos incluimos, nos podemos incluir. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en esto, en lo que es la salud, en buscar el bienestar para el ser humano. Sí, pero hay quien trabaja, hay quien trabaja para destruir, hay quien estudia para destruir. Entonces, ahí es en donde yo ubico al siempre contemporáneo eslabón perdido, independientemente de que sea alguien inteligente. qué interesante, Isabel. Pues qué interesante. ¿Y dónde lo encuentran ese libro, Isabel? ¿En Amazon lo Fíjate, pueden comprar? estoy por meterlo a Amazon, yo te voy a avisar, Ah, estoy por muy bien, meterlo para que puedan tener acceso a él. muy bien. Isabel, pues tus redes sociales, dinos, Mis redes ¿dónde sociales, te yo tengo un pueden canal, encontrar? Porque y tienes un tengo un canal canal y por aquí en vamos YouTube. a poner el canal de Isabel para que lo sigan, el enlace.
Sí. ¿verdad? Muchas gracias, Tiene su Renato. canal ahí, Isabel, y tiene unos temas súper interesantes que se los Fíjate que recomiendo lo sigan. sí, tengo un canal que tengo poco de haber iniciado con él, tengo pasadito de un año y creo que tengo nada más como 50 videos, no, no es gran cosa, pues. Pero sí, lo que Pero dices tú, muy con temas buenos. importantes. Sí, temas importantes, que es el divorcio, que es la depresión, que es la neurosis, el aborto, los hijos débiles facilitadores, los padres débiles facilitadores, etcétera, ¿no? Este, Mi canal lo encuentran en YouTube, estoy como únicamente psicóloga Isabel Galván, es como aparezco, psicóloga Así. Isabel Galván, y ahí están para los que me quieran seguir. Tengo más o menos, ahorita ando por ahí de los 980 suscriptores, una cosa No te así. preocupes, de ahí va a haber más. ¿Eh? Esperemos que sí, porque los Ok. temas son importantes, ¿no? Entonces, ojalá que los sigan. Finalmente decía yo cuando me despedía en mis videos, siempre decía lo mismo que tú, ¿no? Picarle a la campanita, compartir todo, y al final decía, lo más importante es compartir. ¿Por qué? Porque compartir es ayudar. Y que nos pregunten, que no les dé pena allí, si les gustó el video, si no les gustó, pregunten todas Igual, las dudas que tengan, tanto a Isabel como a un servidor. Estamos para claro, responder cualquier duda que tengan. ¿Eh? Bueno, así es, todo se Isabel, acepta. pues fue un gran placer haber platicado contigo. Se me fueron los minutos, pero sí, rapidísimo, de veras. O sea, increíblemente es agradable, muy, muy agradable platicar. Siempre ha sido muy agradable platicar contigo sobre Muchas, todos los temas. Tú conoces muchos temas súper interesantes, los dominas muchas bastante gracias. bien, ¿verdad, Isabel? Y por aquí también vamos a dejar por aquí tus redes sociales, tu canal y ¿por qué no? Si nos permites algún teléfono, también por ahí lo podemos poner ahí en las notas Fíjate que del sí, de hecho yo videos. ahorita estoy dando mucha terapia, todo es para, nada es completamente malo, completamente bueno. La pandemia nos dejó algo muy bueno a los trabajadores de la salud, algunos, ¿no? El hecho de poder ya tratar a las personas vía internet, que anteriormente no Perfecto. se hacía. Entonces ahorita, pues digo, se va a oír gacho, pero pues gracias a la pandemia, resulta que hoy Sí, sí, se transformaron podemos muchas atender. cosas. Entonces, Igualmente, ¿eh? sí, yo también te voy a dejar mi teléfono para que si me lo puedes poner ahí y la gente que quiera consulta con mucho gusto Claro en que sí, aquí está adicciones, apareciendo ya tu teléfono, ahí va a aparecer sí. para que lo apunten, lo vean y pues ya saben. Muy bien, mi Y me gente, pues gusta ya saben, mucho, sí, perdón te tantito escucho. nada más, tengo la especialidad en adicciones, me gusta, para trabajar con un adicto hay que trabajar en un área especial, como puede ser ya el consultorio o un centro de rehabilitación. A mí me gusta mucho trabajar con la familia de los adictos, ¿sí? Ah, Y correcto. eso es lo que más ofrezco yo, familiares de adictos, porque si el adicto anda perdido en la droga, la familia anda perdida en el Sí, adicto, por el algo se perdió consumidor. también. Así es, Ajá. así es. Entonces ofrezco también esa la terapia para Muy bien, familiares con problemas de muy adicción. bien, muy bien, Ujú. Isabel. Oye, pues un gustazo y un gustazo también a ustedes que nos estuvieron aguantando aquí un buen rato con toda esta plática. Vean el video cuantas veces lo quieran ver porque sé que hay temas bien interesantes que tocó Isabel y pues aquí estaremos subiendo videos para que no se pierdan ninguna información importante que sea. Les mando un fuerte abrazo y pásenla bonito y un beso a todos. Adiós. Hasta Cuídense luego y mucho. muchas felicidades por este Gracias. nuevo canal. Todo el Gracias, éxito, gracias. Renato, Por aquí todo el vamos a éxito. estar. ¿Eh? Un besito. Claro que sí. Gracias. Hasta Bye. luego, bye, bye.